Bueno, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver términos del contraste de hipótesis dentro de la asignatura de diseño de investigación del grado en psicología de la UNED. Yo soy Ricardo, profesor de Doctrinum del grado en psicología. También soy psicólogo por la UNED. Y bueno, hoy me gustaría aclarar algunos términos sobre el tema del contraste de hipótesis que yo suelo explicar a mis alumnos y que yo creo que pueden dejar claro bastante el tema de cómo interpretar las hipótesis dentro de los enunciados de los problemas de la asignatura, ¿vale? Que es una de las partes fundamentales, porque aunque sea una asignatura que siempre pregunten más o menos lo mismo, estadístico de contraste, intervalo de confianza, tipo de hipótesis y demás, la parte de la hipótesis sí es importante dejarlo claro porque a veces pues, puede dar lugar a dudas y sí que hay ciertas pistas o ciertos indicios para que se os haga más fácil el tema de la detección de la hipótesis, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos aquí al ordenador, aquí explica, esto está extraído del libro de la asignatura de diseños de investigación del grado en psicología de la UNED y dice que las hipótesis estadísticas planteadas para dar respuesta a la hipótesis científica son la hipótesis nula, que se simboliza por H0, y la hipótesis alternativa, que se simboliza por H1. La hipótesis nula se representa por y puede contener afirmaciones como las siguientes, ¿vale? Entonces, en la primera fila lo que tenemos es una hipótesis nula representada hacia una media poblacional. Si os fijáis, dentro del cuadro hemos explicado ya varias veces que las letras griegas son las que representan a la población, a los parámetros poblacionales, y las letras latinas son las que representan a los estimadores muestrales, ¿vale? Entonces, en este caso, esta hipótesis concreta, la media de salario de hombres y mujeres para el mismo trabajo, son iguales H0, dos puntos, media hombre igual a media mujeres, ¿vale? Es decir, como indico aquí abajo, la hipótesis nula siempre es la que quiere determinar que no existen diferencias significativas o que las diferencias que se presentan son prácticamente nulas, ¿vale? Por tanto, la hipótesis nula es la que siempre va a determinar que no hay efecto, ¿vale? Y la hipótesis alternativa, en cambio, como ya sabéis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. La hipótesis alternativa siempre va a decir lo contrario a la hipótesis nula, ¿vale? En el segundo caso, por ejemplo, tenemos una hipótesis nula hacia el parámetro proporción. ¿Por qué sabemos que es hacia proporción? Porque está simbolizado por pi, ¿vale? Esto es uno de los trucos que muchas veces os tenéis que fijar en los exámenes porque el equipo docente en el enunciado de la pregunta os dice sobre quién se quieren referir en el enunciado, si sobre la media, si sobre la proporción o sobre la varianza. Entonces, en este caso, tenemos que tener cuidado y tenemos que observar si se trata de un parámetro o se trata de otro en el enunciado. ¿Por qué? Porque cuando nos den las opciones, las múltiples opciones posibles, nos tendremos que fijar en qué letra griega viene para saber descartar cuál directamente no va a ser, ¿vale? Que eso casi siempre ocurre, ¿vale? Y en el tercer caso, el parámetro sería varianza, que se simboliza como sigma al cuadrado, y dice que la varianza respecto a un valor previo establecido es al menos de 12 puntos, ¿vale? Entonces, en este caso, si os fijáis, y en el enunciado dice es al menos de 12 puntos. Al menos de 12 puntos es menor a 12 puntos, ¿vale? Entonces yo, una de las cosas que siempre explico es que la hipótesis alternativa es la que quiere demostrar el investigador. Es la que a nosotros nos viene bien, si fuéramos los investigadores, que esa hipótesis saliera, ¿vale? Que en el contraste de hipótesis aceptáramos la hipótesis alternativa. Digamos que eso es lo beneficioso para la investigación. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es algo que ya viene dado, ¿vale? Es algo que si nosotros trazamos una línea de investigación sobre un determinado factor, todo lo que se haya estudiado hasta entonces sobre ese factor, eso es lo que está contemplado en la hipótesis nula, ¿vale? Que haya diferencias sobre algo, que sea menor, que sea mayor, todo lo que vosotros veáis que está determinado en la hipótesis nula es, digamos, lo que ya viene dado, ¿vale? Es toda la investigación anterior que se ha hecho sobre ese fenómeno. Y cuando nosotros comenzamos una línea de investigación recogiendo datos, estudiándolos sobre un efecto e intentamos sacar una hipótesis para demostrarla,
eso que nosotros intentamos demostrar es la hipótesis alternativa, ¿vale? Por eso ambas son mutuamente excluyentes. Y la que le beneficia al investigador, que al final se acepte, es la hipótesis alternativa, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos aquí intentando demostrar, intentando contrastar la premisa, la varianza respecto a un valor previo establecido es al menos de 12 puntos, y si os fijáis, como esa es mi hipótesis alternativa, que yo quiero demostrar que al menos es de 12 puntos, a la hora de enunciar la hipótesis nula, lo único que hago es cambiarle el signo, ¿vale? Como yo quiero demostrar que es menor que 12 puntos, lo único que hago para demostrar la hipótesis nula o para enunciar la hipótesis nula es cambiar el signo, ¿vale? Que en este caso, si os fijáis, es sigma al cuadrado es mayor o igual que 12, ¿vale? Otro truco, no es un truco, simplemente es que se trata de lo que viene de lo que va por norma. El igual, ¿vale? Siempre lo lleva a la hipótesis nula, ya sea en hipótesis bilaterales, igual o distinto. Ya sabéis que este tipo de hipótesis se denomina hipótesis bilateral porque no sabemos exactamente hacia dónde va a caer el contraste, o ya sea en hipótesis unilaterales, hacia la izquierda o hacia la derecha. El igual siempre lo lleva a la hipótesis nula y el distinto siempre lo lleva a la hipótesis alternativa. Apuntaros eso, ¿vale? Y luego en la cuarta fila lo que vemos es las puntuaciones de un test de razonamiento numérico tienen distribución normal con media 50 y desviación típica 5. H0, la variable i, tiene distribución normal, ¿vale? En este caso, lo único que está intentando aquí decirnos es que la variable i, que en este caso son las puntuaciones de un test de razonamiento numérico, tienen distribución normal n 55, ¿vale? Cuando veáis entre paréntesis dos numeritos, el primero siempre simboliza la media y el segundo la desviación típica. Por ejemplo, la curva normal z tiene media 0 y desviación típica 1, por tanto siempre lo vais a ver entre paréntesis 0 y 1, ¿vale? Y aquí sí que os he intentado marcar que no hay diferencia significativa o que la diferencia observada es nula con respecto, ya digo, a la hipótesis nula, ¿vale? Y ahora vamos a ver la hipótesis alternativa, que simplemente es excluyente, ¿vale? Con respecto a la nula. Si la nula me está intentando, o sea, yo lo que voy a encontrar en el enunciado, lo que yo quiero demostrar como investigador, ya hemos dicho que es la hipótesis alternativa, ¿vale? Entonces yo mentalmente o en papel hago la nomenclatura de la hipótesis alternativa y le doy la vuelta. ¿Por qué? Porque normalmente en estadística, a la hora de nomenclar las hipótesis, siempre se hace en la postura de la nula, ¿vale? A no ser que el enunciado del ejercicio me esté preguntando por la hipótesis alternativa. El equipo docente o los profesores de vuestra asignatura os estén preguntando específicamente por la hipótesis alternativa. Si no es así, ¿vale? En estadística en general, las hipótesis siempre se ponen en la posición de la hipótesis nula, ¿vale? Porque ya el investigador entiende que la hipótesis alternativa es lo contrario, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos varios ejemplos también de la hipótesis alternativa. Aquí sí que quiero dejar claro que estas dos tablas que estoy mostrando se refieren a una muestra, ¿vale? Y aquí en este caso se refieren a dos muestras, ¿vale? Una muestra sería este de aquí abajo y este de aquí abajo, y dos muestras sería, por ejemplo, este de aquí arriba, ¿vale? Entonces, tenemos ejemplos variados en el sentido pedagógico para que veáis cómo se razona en cada uno de los temas a lo largo del libro, ¿no? Dice, la media de salario de hombres y mujeres para un mismo trabajo no son iguales, ¿vale? Es decir, hay diferencias significativas entre las medias salariales. Eso siempre va a ser lo que intente demostrar la hipótesis alternativa. La proporción de mujeres que votan a partidos de centro-izquierda no es del 60%, por tanto es diferente a 0,6, ¿vale? Veis que siempre hay un distinto, siempre hay un diferente y siempre va a haber una unilateralidad, ¿vale? Como viene en la tercera fila, sin el igual, ¿vale? El igual que hemos puesto en la nula, mayor o igual, menor o igual. En el caso de la alternativa, ese igual no lo tenemos que incluir, ¿vale? Y ya luego pues dice que las puntuaciones de un test de razonamiento numérico no tienen distribución normal con media 50, ¿vale? Aquí, si os fijáis, en la cuarta fila,
la premisa era que tienen media 50 y desviación típica 5. Y si os fijáis en la premisa de la hipótesis alternativa es no tienen media 50 y desviación típica 5, ¿vale? Por tanto, de nuevo, en la cuarta fila, tercera fila, que sería unilateralidad, segunda fila y primera fila, lo que se quiere demostrar, grosso modo, es que existen diferencias significativas en las premisas que se enuncian, ¿vale? Y aquí os he puesto bastante grande porque creo que es un truco que también es interesante que os lo anotéis, es que la hipótesis nula siempre declara que no existe efecto, ¿vale? No hay efecto, no existen diferencias significativas en lo que se está estudiando, y en la hipótesis alternativa, al contrario, lo que se intenta demostrar es que sí existe un efecto en las variables que se están estudiando, ¿vale? Y es la hipótesis que al investigador le viene bien que al final se acepte o que al final se demuestre en el contraste de hipótesis, ¿vale? Y si queréis que explique otro concepto sobre diseños de investigación que no os esté cuadrando o no os enteréis bien, decídmelo en los comentarios y hago otro vídeo pequeñito para explicaros ese concepto, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un saludo.